here tonight? ¿Cuántos creen que Dios va a hablar? How many of you believe that God's going to speak to us? Amén, amén. Bueno, como yo pastor, ¿verdad? Mi nombre es Jonathan García, soy militar Pastor said, I'm Jonathan, I'm a military member. y vine aquí esta noche I came here tonight para traer la palabra de Dios to bring the word of God, y para también dar un poco de mi testimonio. to give a little bit of my testimony. Bueno, hermano, se pueden sentar. You may be seated. Bueno, le quiero hablar esta noche I want to speak to you guys tonight un about poquito a little bit con este tema. about this title, Problema de identidad. Problem of Identity. Y usted puede decir, ¿cómo que problema de identidad? How you say, what do you mean about a problem with my identity? ¿Verdad? Porque eso en el mundo That's the world, right? hay personas There's people que están teniendo un problema de identidad. who have identity issues. Algunos que, ¿sabes? El diablo los tiene tan confundidos Sometimes the enemy has them confused. que piensan que, ¿verdad? Uno que es hombre es mujer y que mujer es hombre. Some of them think that they're men who are women who are men. ¿Verdad? Por esas cosas así a veces afectan a los hijos de Dios, pero And aquí, confusion affects the sons and daughters of God. esta noche no hay ninguno afectado. Amén. But tonight there's no one who's being affected. Amén. Pero entonces, So then, como cristianos, hay otro tipo de problema de identidad. as Christians, we have other types of issues of identity. O sea que el enemigo anda por ahí The enemy is going around poniéndole dudas o mentiras en la cabeza putting doubts in our heads para las personas que piensen, a los hermanos, so that we could think, que uno es a lo mejor más o menos de lo que uno de verdad es. so that we may be more or less than we should actually be. O sea, de lo que Dios quiere que uno sea. Or actually what God wants us to be. Entonces, la meta del enemigo So es the enemy's goal is que no conozcamos nuestra identidad en Cristo for us to not know our identity in y Christ, para que no alcancemos nuestro destino que Dios tiene para nosotros. so that we can't reach the destiny that God has for us. Pero si buscamos en la palabra, But if we search in the Bible, en Efesios capítulo 1, in Ephesians 1, versículos 4 y 5, verse 4 to 5, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, so he chose us before the foundation of the world, para que fuésemos santos so that we could be holy y sin mancha delante de él, and without a stain in front of him. en amor, In love, habiéndonos predestinados being predestined para ser adoptados hijos suyos to be adopted his children por medio de Jesucristo, through Jesus Christ, según el puro afecto de su voluntad. by the pure effect of his will. Entonces también vemos en Efesios capítulo 2, versículo 10, In Ephesians chapter 2, verse 10, esto lo voy a leer en la versión de Nueva Traducción Viviente, it is the New Living que Translation, dice, pues somos la obra maestra de Dios, because we're the masterpiece of God. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, He made us new in Jesus Christ, a fin de que hagamos las cosas buenas so that we could do good things que preparó para nosotros tiempo atrás. and that he prepared for us beforehand. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? How many of you can give an applause to the Lord? Amén. Y tal vez tú digas, pero yo sé que yo soy hijo de Dios. And maybe you could say, I know that I'm a child of God. Yo no tengo ese tipo de problema de I identidad. don't have an identity problem. Y que, ¿verdad? Dios nos creó, todos tenemos un propósito, ¿no? You're right, we all have a purpose. Pero ¿por qué entonces But then why? hay personas que, aún siendo cristianos, There's people who, even though being Christians, buscan su identidad en otras cosas? they see their identity in different O things. sea, ya sea en el trabajo, Being at work, el dinero, money, su estado social, social y status, etcétera, etcétera. and many other things. Lamentablemente, esa es la mentalidad de muchas personas hoy en día, That is the mentality of many of us today. que dicen saber de Dios, That say that they know of God, pero que no lo conocen. but they truly don't know Him. Y lamentablemente, And de las sadly, personas que sí conocen a Dios a the veces. people who sometimes do know God sometimes. Y, hermano, lamentablemente, yo era una de esas personas antes. And sadly, I used to be one of those people before. Yo sabía de Dios, I knew of God, pero no estaba conociéndolo y no tenía una relación activa como la que tengo but ahora. I didn't truly have a relationship with Him. Entonces, como ustedes saben, As you know, yo estaba en el Army I was in the army por un par de años. for a few years. Y aunque, ¿verdad? Yo sabía, como dije, tenía conocimiento de Of Dios, course, I esas had some cosas, knowledge of God. mi relación con Dios My relationship with God no estaba activa. wasn't active. Entonces yo andaba trabajando duro y sacrificándome So I sacrificed myself and I worked really hard, físicamente y mentalmente physically, mentally, para lograr lo que para lograr algo para que, achieve something para que otras personas for other people me aplaudieran. would praise me.
¿verdad? Porque pensaba yo que si yo me esfuerzo because I thought that if I worked hard y hago ciertas cosas, and I did certain things, yo podría ser alguien de importancia I could be somebody of importance o de influencia también. and influence as well. Y sí, en mi tiempo, Just at my time, cuando estaba en el Army, when I was in the army, llegué a tener esos aplausos I did get to have those y praises. tuve esos logros, And I had those achievements. pero me costó mi But it familia costed my family, y me afectó hasta el matrimonio. and even that almost affected my marriage. Yo estaba constantemente I ansioso, was constantly anxious, nervioso nervous, y un poco desesperado and a little bit desperate porque yo tenía que cumplir con mi trabajo because I had to fulfill with my job y cumplir con ciertas personas and accomplish with certain people para yo poder sentir que yo era alguien. that I could feel like I was someone. Yo sin querer había hecho, Without knowing, yo había hecho mi trabajo como soldado, I had done my job as a soldier, mi identidad. my identity. Y no fue hasta que un día It wasn't until one day que estaba hablando con mi esposa Liz that I was talking to my wife y también con la pastora, and with the pastor as well. y ella me dijo de parte de Dios She told me from God que yo había excedido mi tiempo dentro del Army. that I had exceeded my time in the army. Y yo, ¿verdad? Como buen hijo de Dios, dije, pues está bien entonces, déjame salir. And me and I said, you know what? Yeah, I'll leave. No fue así. It was not like that. Yo sonreí, hermano. I smiled, brothers and Y sisters. yo me di la cabeza así, And I moved my head up and down, como un bobblehead. como un muñequito. A veces Dios nos habla, And then God talks to o Dios us. usa a alguien para hablarnos, And God uses someone to speak y to uno us. lo mire y sonríese. And we look at them and we smile. Wow, sí, wow, ¿verdad? Whoa, yeah. Pero, Sure. pero en aquel entonces, But at the time, yo todavía tenía mi identidad en el trabajo. my identity was my job still. Y entonces lo que hice fue que What I did was, en vez de ser obediente a Dios en ese that momento, instead of being obedient to God at the time, porque ¿verdad? Mi identidad era mi trabajo, because my identity was my job, yo decidí extender otro año más. I decided to add another year on. Y ese otro año de verdad que no me fue muy bien. And that last year was not very good for me. Y entonces, mientras me estaba sintiendo así, me sentía como que mal, And I started to feel bad porque yo no le obedecí lo que Dios me dijo en ese momento. because I did not obey God, what He said at the moment. Y entonces todos mis compañeros me decían, All my friends and companions would say, mira, pero no te salgas, don't get out. quédate por acá, Stay here. estás haciendo mucho dinero, You're making money. tu carrera te va bien, eso no tiene Your sentido. career's good. De dejarlo todo, eso no tiene sentido. That makes no sense to leave everything behind. Quédate aquí, que esto está mejor. Stay here. It's better here. Son las mentiras del diablo, Those are hermano. the lies of the enemy. Son las mentiras del diablo que estaba usando esas personas The enemy was using those people. para yo quedarme atado con mi identidad en el I trabajo. would stay tied to my identity at my job. Pero gracias a Dios, Thanks to God, y por mi pastor y por mi esposa Les, through my pastor que and my fueron, wife, que fueron los que me empujaron y me apoyaron were the ones who pushed me and supported me para tomar esa decisión to take those decisions de yo dejar mi carrera, that I could leave behind my de dejar career, ¿verdad? Lo que yo pensaba que era mi identidad, to leave what I thought was my y identity, entonces venir para acá to then come here a servirle a Dios. to serve God. Amén. Pero pasa algo, hermano. So happened something, brothers and sisters. Yo, aunque tomé esa decisión, Even though I took this decision, yo verdaderamente dentro de mí por un momento, I truly instead of me for a moment, yo no quería salirme. I did not want to leave. Entonces lo que hice fue que en vez de estar en el servicio activo, So what I did, instead of being active service, me fui para la reserva, I went to reserve. porque todavía sentía que no lo podía dejar. I still feel like I couldn't leave it. ¿Verdad? Para sentir que todavía estaba haciendo algo. So I could feel like I was still doing something. Pero algo en mí, Something in me, o sea, el Espíritu Santo en mí, the Holy Spirit me decía, was telling me, toma la decisión. take the decision. Y yo estaba bien asustado, And I was scared porque, ¿verdad? Yo como el hombre de la casa, because me as the man of the household, o sea, que debe proveer por la I familia, had to provide for my family. ¿cómo yo voy a dejar mi trabajo? How could I leave my one job, Lo que me está proveyendo, the one thing that's providing for lo me, que estaba haciendo mi sustento en aquel being my entonces. sustenance at the time? Pero yo dije, bueno, But I said, you know what? Dios, si tú de verdad fuiste tú quien me God, if llamaste, it was truly you who called me, tú me vas a ayudar. you will help me. ¿Verdad? Porque dicen que las cosas de Dios todo va bien, ¿verdad? Because you know, things of God, everything goes well. ¿Verdad? Que todo es fácil, pastor, ¿verdad? Todas las Things cosas de Dios es easy in fácil. God. No, ¿verdad? Pues No, tuve que aprender eso a la mala, como I had dicen. to learn that through the hard way. Y entonces al principio So at the beginning, todo estaba bien. everything was well.
Llegué aquí, tenía mi apartamento bonito. Came here, had my pretty apartment. Yo venía para la I was iglesia, coming to church. compartí en familia, Hanging out with the family. conocí gente linda y bella que son ustedes, Meet gorgeous new people like you. ¿verdad? Pero no tenía trabajo. So I didn't have a job. Y yo me estaba desesperando. I was getting desperate. Porque mi tiempo al principio cuando yo llegué, yo tenía un poquito de vacaciones, Because when I came here, I had a short vacation, pero se me estaba acabando ya. but it was coming to terms. Ya era tiempo de activarme yo, It was time to be activated. de now, yo querer buscar ¿verdad? La for provisión, me to find a provision. de yo hacerle ¿verdad? Al hombre de la casa, for hacerlo me to todo yo. become the man of the house and do everything myself. Y me desesperé buscando y buscando trabajo y no conseguí And nada. I got desperate, searching. I couldn't find anything. Pero como Dios es tan bueno, Because God is so good, Dios trajo el trabajo a mí God brought the job to me a través del hermano Irving. through my brother Irving. Que él llegó a la iglesia un día He comes to church one y day. dice, mira, a mí me promovieron Hey, I got promoted, y yo sé que estoy haciendo la entrevista, que and I'm si doing the interviews. ¿verdad? ¿Tú quieres un trabajo? You want a job? Y dije, pues mira, perfecto. I said, you know what? Perfect. Se gana buen dinero. Good money. Y está perfecto. Eso va con lo que yo quería hacer. Perfect. That's perfect with what I wanted to do. ¿Verdad? Con lo que yo quería hacer. Y estaba cumpliendo mi rol como el hombre de la And casa. I was doing my roles as man of the household. Pero entonces pasa un año But a year goes by, y las deudas y el trabajo se me están haciendo bien difíciles. and my debts and my job started to become harder. Bueno, porque eran 12 horas de trabajo It was 12 hours of work de noche. at night. Yo no dormía casi. I almost didn't sleep. Y eso de verdad trabajó mucho conmigo. And that was hard on me. Entonces yo dije, pero, wow, Dios, pero si tú me llamaste para acá, I said, God, but you called me here. ¿dónde está la ayuda? Where's the help? Y yo siento que me estoy sacrificando aquí otra vez, igual que antes. I'm sacrificing myself again like before. Y dije, porque pero lo que pasa es que Dios What happened is that God me estaba procesando yo sin saberlo. processed me without me knowing. Él me estaba ayudando a crear una nueva identidad en He él. was helping me to make a new identity in Him. Y lo que pasa era que yo quería What happened is that I wanted que Él me ayudara, for Him to help me, pero a mi manera, but in my own way, a mi conveniencia. to my convenience, Cogerlo easy, everything fácil. ¿verdad? Cogerlo todo fácil. Y entonces So then empezó el proceso the process started. y lo primero que pasó And the first thing that happened fue que perdí el apartamento. was that I lost an apartment. Pero tenía trabajo. But I had a job. Y yo dije, pues está bien, entonces yo puedo conseguirme otro apartamento. Eso You no know es what? I nada. can find another apartment. That's nothing. Yo cobro decente. I make decent money. Y de momento And suddenly pierdo el trabajo. I lose the job. So, ando sin casa, So I have no home, sin trabajo, no job, con la esposa y 3 hijos. with my wife and 3 kids. Y dije, pero ¿qué hago I ahora? said, what do I do now? Dios, ¿dónde tú estás? God, where are you? ¿Dónde está, dónde está tu ayuda? Where's your help? Porque no lo estoy viendo en este momento. Because I can't see it in this moment. Y, ¿verdad? Le confieso And I confess to you que yo estaba bien mal. that I was doing very bad. Caí en una I depresión, was depressed. estaba con ansiedad I had anxiety. y hasta me llegaron pensamientos suicidas. And I even had suicidal thoughts. Y al punto To the point que yo llamé that I called porque yo pensé que me iba a hacer daño. because I thought I was going to harm myself. Yo pensé que Dios ya me dio la espalda. I thought that God has forsaken me. Y yo llamé porque quería hablar con alguien porque pensaba que me iba a hacer And I daño. called because I wanted to speak to someone because I thought I was going to harm myself. Y esas personas, cuando yo llamé, And that person, when I called him, me engancharon el teléfono. they hanged up on me. Y eso a mí me chocó. And that shocked me. Y dije, pero ¿cómo va a ser que ni la gente esta me quiera Wow. hablar tampoco? Not even these people want to talk Yo to me, estaba help me. desesperado buscando I ayuda. was desperate, seeking help. Y entonces yo no encontraba qué más hacer. And I couldn't find what else to do. Entonces pues yo tengo un versículo favorito I have a favorite verse y yo siempre me repetía. that I would repeat always. Desde la primera vez que lo escuché, From the first time that I heard it, cuando yo tenía como 15 años. when I was like 15, Y es bien famoso, Filipenses famous. 4:13, Philippians 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo I can do all things in Christ que me fortalece. who strengthens me. Pero lo que yo no sabía, ¿verdad? Todo ese tiempo yo diciendo ese Well, versículo, what I didn't know through the whole time while I kept saying that verse es que yo lo estaba usando is that I was using it un poco fuera de contexto. out of context. Porque yo decía, Because I would say, yo voy a hacer lo que me da la gana. I will do what I want to do. Porque está escrito en la palabra. Because it's written in the Word. Que yo lo puedo hacer todo porque that I can Cristo do me everything fortalece. because Christ gives me strength. Pero, y sí, hermano, no se confundan.
And don't get confused. si uno necesita fuerza y You aliento y need cosas así, strength. tú le pides a Dios, Dios te va a Ask proveer, for Dios te strength. va a He will ayudar. give you Eso strength. no es He'll el caso. provide for you. Pero lo que pasa es que But yo what happens is lo estaba usando de la manera I was using it in a way selfish, egoísta. egoísta, que era solamente, Dios tú me ayudas porque yo quiero Just hacer like, esto, God, you help me because I want to do things. porque este es mi plan, Dios. Because this is my plan, Yo le God. decía a Dios, mira, yo quiero hacer esto y esto y You used to esto. say, I want to do this, this, and this. Meta la mano, Dios, dale. Put your hand in there, God. Go. Hazlo tú, dale. Do it now. Y no era así. And it wasn't like that. Y entonces, aunque Dios me daba la fortaleza, Even though God gave me help, yo lo estaba usando, ¿verdad? Como dije, de manera selfish. yo lo estoy usando de manera egoísta. Pero como dice en su palabra, But like His Word says en Mateo 28:20, in Matthew 28:20, que Él nos prometió that He promised estar con nosotros be todos with los us. días every single day hasta el fin del to mundo. the end of time. Y si Dios está con And nosotros, if God is with us, ¿quién contra who nosotros? can stand against us? Yo dije, pues bueno, And I said, you know what? pues si Dios está conmigo If God is with me, y Dios me da la fortaleza, God gives me strength, pues todo va a estar bien. then everything's going to be fine. Pero es aquí está mi problema con mi But identidad. here was the problem with my identity. Como les dije, que yo tenía mi identidad de trabajo nada I más. said my identity was my job. Y yo pensaba que, ¿verdad? Que era yo que tenía que hacerlo I todo. thought that I had to do everything. Que yo tenía que buscar el trabajo, That I had to seek my job. que yo tenía que buscar la That I had casa, to seek the que yo house. tenía que abrir todas esas I had puertas, to open all those doors for porque en myself. una de ellas tenía que estar mi bendición. Because one of them, my blessings had to be there. Y no fue hasta que tuvimos una campaña de jóvenes It wasn't until adultos we had a youth campaign que Dios me habló that God spoke to me. y me dijo, And He said, deja de estar tratando de abrir esas puertas stop trying to open those doors porque fui yo el que te las cerré. because I was the one who closed them. Porque ahora yo quiero que tú I want you que hagas lo que yo quiero que tú to do what hagas. I want you to do. Porque él me decía también que Because He will also say, yo te he dejado I let you hacer toda esa loquera que tú hiciste. do everything that you wanted, Pero ahora es tiempo de que tú hagas lo que yo quiero que but tú now it's hagas. time for you to do my will. Amén. Y entonces seguí con eso y eso a mí me chocó. So I kept going, working with this, and it hit me hard. Eso de verdad que desde que Dios habló eso a mi vida, Then God spoke into my life. me cambió la vida por completo It de changed my verdad. whole perspective completely. Porque ahora sí yo sé Because now I truly knew que mi identidad that my identity es en Dios. is in God. Que no es por mí, It is not by me, ni por mi fuerza, nor by my ni por strength, mis planes, nor by my ni por lo que plans, yo quiera, not by what I want, sino lo que Dios quiere para but mí. what God wants for me. Porque como dice en la palabra en The word Jeremías says, Jeremiah 29:11, 29:11, porque yo conozco los planes que tengo para because ustedes, I know the plans that I have for you, afirma el Señor. says the Lord. Planes de bienestar Plans of y goodness no de calamidad, and not of evil, a fin de darles un fruto y una esperanza. to give you a good fruit and hope. Y hablando de los frutos, hermano, And speaking about fruits, brothers and sisters, cuando usted conoce su identidad en Cristo, when you truly know your identity in Christ, no es solamente aparentarlo, it's not just to show like you have it. tiene que haber fruto. There has to be actual fruit. Sin fruto no hay Without a prueba. fruit, No hay prueba, no hay, there's no proof. there's no evidence. Yeah. Porque la fruta Because the fruit, no son para nosotros, they aren't for us. sino que son para los demás. They are for others. Son para bendecir a los It's demás. to bless the rest of you. Porque la fruta que se coma a sí mismo Because the fruit that eats itself está podrido. is rotten. Tú no te puedes quedar con esos frutos. You can't just keep those Eso fruits es to para las yourself. personas. It's to give out to others. Ya sea el fruto, ¿verdad? Que tú ores bien por las Whether personas it is you, y hagas you lo que sea para intercede Dios. for others and you do things for God, Esos frutos se tienen que ver. those fruits need to be seen. Un aplauso al Señor, sí, dáselo fuerte. Pues confiando en el Señor For trusting in God y en sus promesas, and in His promises, yo puedo encontrar I can find mi identidad verdadera, my true identity, que es ser un hijo which obediente is to be an obedient child y dependiente and dependent de Dios of God en todo. in everything. Porque antes Because before, yo no dependía tanto de Dios como de ahora. I did not depend on God like I did now. Antes era Before, yo haciéndolo todo. I used to do everything myself. Pero con Dios, But with God, amén, eso mismo. Amén. Dios, con todo,
Con Dios todo se puede. With God, everything is possible. Entonces, haciendo eso, Doing this, confiando en Dios genuinamente trusting in God genuinely, y con todo. with everything. No importaba, hermano, si la cuenta de banco tenía $1,000 Didn't matter if I had o si $1,000 tenía 10 or centavos. if I had 10 cents. Yo estaba feliz y tranquilo I was happy and I was relaxed porque yo sé que mi identidad estaba en Dios. because I knew that my identity was Que in lo que Christ. estaba en la cuenta de banco What was in the bank no me account identificaba a mí. didn't identify Que me. lo que decían la gente que me querían quedar pillado en el army What people said that wanted me to stay in the army, no era mi identidad. it wasn't my identity. Mi identidad es en Cristo. My identity is Christ. Y cuando yo puse mi identidad en Cristo When I put my identity in Christ y entonces empecé a hacer todo esto, yo vi and I started to see the things, como Dios me proveyó and I saw how God provided la casa, a house, trabajo para mi esposa, a job for my wife, me motivó a mí ir para la universidad it motivated me nuevamente to go back to school, y me dio el dinero para suplir mis gastos. and they gave me the money to supply my needs. Wow. Porque hermano, es poderoso cuando uno conoce su identidad en It's Cristo. powerful when you know your identity in Christ, Porque cuando uno va por ahí, because when you're out there, no importa lo que la gente te esté mirando o diciendo, it doesn't matter what people say or think, tú sabes quién tú eres en Cristo. you know who you are in Christ. Usted no es un don nadie. You're not a nobody. Usted no es menos que nadie ni más que You're not nadie. less nor more than other people. Todos somos hijos de Dios. We're all children of Y God. como hijos de Dios hay que ser obedientes a su palabra And as children of God, we need to obey His word y hacer todas las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. and to do anything that He wills us to do. Amén, porque yo escuché esto. Because I heard this, Lo voy a decir en inglés porque me gusta un poquito más cómo se ve en inglés. and I'll say it in English because I like it better in English. Que dice, And it says, God can take a nobody, Dios puede tomar un don nadie, turn him into somebody convertirlo en alguien in front of everybody al frente de todo el mundo without consulting anybody. sin consultar a nadie. Amén. Amen. Y eso me chocó porque And that shocked me. dije, wow, esas palabras son poderosas, Because, pero wow, those words are powerful. digo, wow, pero me identifico con eso. But I identify myself with them. Cuando yo pensé que no era nadie, When I thought that I was no one, Dios me coge, God took me, me da la identidad nueva, gave me a new me identity, hizo una nueva gave criatura me a new creature. y ahora estoy aquí. And now I'm here. Aquí estamos todos We nosotros. all are. Wow. Hermano, dice que es un poco corto, pero I know it's a little short, but para terminar quiero to finish, dejarlo con unas palabras de aliento. I want to leave you with a few good words. Que no importa lo que estén pasando, It doesn't matter what you're going through. no importa el gigante que le quiera hacer frente, It doesn't matter the giant that wants to face you. reconoce tu identidad en Cristo, Recognize your identity in Christ, porque te aseguro because I assure you que todo te va a ir bien. that everything's going to be good for you. Y no va a ser fácil a lo mejor, And it won't be easy. porque van a haber sus Because procesos, there's going to be a few processes. porque está en la palabra que van a Because haber it's in the procesos. word that will be tried. Pero cuando tú sabes quién tú eres en Dios, When you know who you are in God, no importa la circunstancia, it does not matter the la circumstance, situación o the el problema, situation, or the problem. porque en Cristo tenemos la victoria. Because in Christ we have the victory. Amén. Amen. Más fuerte para el Señor. Amén. Un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Dios lo bendiga. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Yo quiero por favor que ustedes extiendan todas sus manos para acá.